Ahora sí, ya vamos a empezar. Bueno, sistema de complemento. Ya hice esta PPT, así que ir un poco más rápido. Y ahora ya saben que existen moléculas que son capaces de hacer esto a los antígenos, en sí a los patógenos. Que en sí es tipo... puede hacerle huecos. Eso se llama por medio del complejo de ataque de membrana. Aquí vemos una fotografía en microscopía electrónica. Y vemos como unas moléculas son capaces de realizar esto en la pared bacteriana de varias bacterias. Especialmente bacterias, porque las bacterias son tipo lo más grande. Ya también podría ser hongos, los hongos también se verían así, también se podrían ver parásitos, y los parásitos también se podrían ver así. Y ya. Y la definición con el sistema de complemento. Y ya bueno, recordemos que es el primerito de la inmunidad humoral en activarse. En inmunidad humoral, para que quede un poco más claro, existen dos tipos de inmunidades humorales. La innata, que es sistema de complemento, y la adaptativa, que es anticuerpos más que todo. Y para la segunda parte de anticuerpos, aparte de anticuerpos, ya ustedes saben que también existe el sistema de complemento. Como que el sistema de complemento es parte de las dos inmunidades, que es algo chévere si se lo pueden a pensar. Y ya bueno, el sistema de complemento es un conjunto de proteínas que actúan en cascada para eliminar patógenos o toxinas. Es una cascada, como que van en hilito, uno primero, luego el otro, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Y por último es el complejo ataque membrana, que sería el último. Y ya. Es como una cascada, pues. Y ya. Y ya. Existen tres vías de complemento. Que primero es la alternativa, luego está la vía clásica y la vía de lectinas. O sea, esas son las tres que la profesora les enseña y son las tres que más o menos sí o sí tienen que saber. No tienen que saberse el orden, tienen que más o menos saber cuándo se activan cada uno. Ese es el sentido de esto. Cuándo se activan. Y ya. Ujú. Nada más. No tienen que memorizarse. Yo dije que no tienen que memorizarse el orden como tal. Y ya. Todos los caminos llevan a la vía lítica. O sea, no importa que se active la vía lectinas, la vía clásica, la vía alternativa. Todas van a llevar a la misma vía, como aquí te dice. A la vía lítica. Que la vía lítica es la de lisis, pues. Y como es de lisis, estamos hablando de lo que sería el complejo ataque de membrana. Vemos como todas las vías llevan a C5 y gracias a C5b se va a activar la vía lítica. Y esta vía son como las vías... La vía lítica es la más importante, creo. Como que ya está todo... Es la más fácil también, porque solamente es C5, 6, 7, 8 y 9. Y ya, es la que produce como, por ejemplo, que se rompan las cosas. Lo que vieron los huecos del principio es gracias a la vía lítica. Y ya. Primero hablaremos de la vía clásica. La vía clásica creo que es... ¿Por qué empiezo con la vía clásica? Ustedes deberían pensar, ¿por qué empieza con la alternativa? Pues la vía clásica es como que mucho más fácil porque empieza en C1, y C1 como que un poquito más de narrativa. Así que ya, la vía clásica se activa solamente en presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Esto es esencial. Eso es como lo que tienen que saberse sí o sí. ¿Cuándo se activa la vía clásica? ¿Cuándo se activa la vía alternativa? ¿Cuándo se activa la vía de lectinas? Básico. Lo que sí o sí. O sea, siento que no. Sí, fácil desbloquea todo este mundo del sistema de complemento. Diría que esas tres cosas las tengan en claro. Y si teniendo eso en claro, ya pueden con un poquito de remar con el resto. Ya estarían como que ya con una base para el examen. Ya. ¿Y cómo hace esto? La vía clásica está representada más que nada por C1. Como que su representante es C1. Si hablamos de vía clásica, sí o sí tenemos que hablar de C1. Y este C1 tiene la capacidad de unirse a los complejos inmunes. O sea, tiene la capacidad de unirse como un anticuerpo, pero que se haya unido a un antígeno. Y ya vemos como aquí se une el C1 a un anticuerpo que se une a un antígeno. Y ya. Y ya. Con C1 empieza la cascada de todo lo que sería la vía clásica. Pero en la vía clásica, el C1 no está, no solamente C1, el C1 tiene como tres partecitas, la Q, la R y la S. Una pregunta clásica es, el primero, ¿quién es el que el primero se activa de la vía clásica? La profesora le va a poner C1Q, C1R y C1S. Tienen que saber que el C1Q es el primero, o sea, es como que el que primero puso la piedra. Y gracias a que ya está C1Q, ya puede venir C1R, y ya luego puede venir C1S, y ya pueden formar el C1 como tal. Así que, para que quede más claro, C1 es el primero. Luego viene C1R y luego C1S.
Y C1S también es muy importante, como es el último que llegó, es el que tiene que activar al siguiente, que sea el C4. Así que C1S es quien activa C4. Y ya, C1Q es el primero, C1S es el que activa C4. Y así es como se ve la cascada. ¿Ya? Empiezo por la vía clásica porque es 1, 4, 2, 3. Todos números. Y como si fuera una clave de celular, como les dije anteriores. 1, 4, 2 y 3. Y ya. Primero aparece C1, C1Q, C1R, C1S. C1S activa C4, o sea, viene C4. Luego de C4 viene C2. Y luego de la unión C2, C4 viene C3, que forma la C3, C2, C4. Que esta es la convertase a C5. Y luego de la convertase a C5 viene C5 y se activa la vía lítica. Y algo muy importante para que se quede claro es que estas moléculas, la C4 y la C2 y la C3, tienen dos partecitas, ya que se ven aquí como dos bloquecitos. El C2 tiene su bloque grande y su bloque chiquito. El bloque grande, ¿cómo se llama? C2b. El bloque chiquito, ¿cómo se llama? C2a. Las A's representan lo chiquito y las B's representan lo grande. Ya saben qué significa cada uno. Ahora, no tienen que memorizarse como da C2b, C4b. Ustedes tienen que saber que todas las que llegan a la fase lítica son las partes grandes, pues los que les importa son las partes grandes. En cambio, las A activan la inflamación. Por eso, o sea, como que las A se van soltando mientras todo esto se activa. Para que estas produzcan inflamación, para que el mastocito llegue, para que el eosinófilo llegue y puedan degranular, el basófilo llegue, degranulen su histamina para que se dé todo el proceso de inflamación como tal. Y eso, ¿quién lo logra? Las As, especialmente la C3A y la C4A. Y ya. Sí, ya les dije que no se tiene que memorizar el orden, ¿ya? Sino como que cosas puntuales, como quién inicia la vía clásica, quién no, y así. Luego, la convertase de C5, muy literal. O sea, algo que también me ayuda, si ustedes tienen que saberlo, es la convertase C3. La C2, C2B, C4B se llama convertase C3 porque la siguiente que va a venir es la C3. Así que si hablamos de C3B, C2B, C4B, y eso se les llama la convertasa de C5, ¿quién va a ser la siguiente? C5. Y es así como tienen que hacer el tanteo. Y algo muy clave es que todas las veo en la fase lítica. Nada más. La convertasa de C5 se convertirá entre comillas en C5. Luego viene C5, igual, lo mismo. C5 tiene su parte grande y su parte chiquita. Nos quedamos con la parte grande. Y la parte grande es la que va a activar la vía lítica. Y que la vía lítica está compuesta por 6, 7, 8 y 9. Y ya. Y este es el complejo de ataque membrana. La C5b, 6, 7, 8 y 9. Nada más. Este es el complejo de ataque de membrana que va a lograr hacer poros, hacer huequitos a los patógenos. Fácil, algo que les interese es que esta partecita, si se dan cuenta, es como que la C5, la 6 y la 7 y la 8 forman como un bloque. Este es un bloque estructural, como el bloque que le va a dar estabilidad al complejo de ataque membrana. Mientras que C9 es como el arma, ¿ya? Porque el AC9 se va a poner en forma de anillito, ¿ya? Y, y gracias a ese anillo va a poder hacer los huecos que ya vimos anteriormente. Y ya, eso sería como que el resumen de todo esto. Ya, ya disculpen, pero no puedo actualizar las preguntas. Pero igual, para que quede todavía más claro, a ver, ¿a qué inmunidad pertenecerá la vía clásica? A ver, Cargati. ¿Y por qué? Adaptativa, ¿Pero por qué? porque interactúa con anticuerpos. Ajá, buena, verga. Ese es el sentido de la pregunta. ¿Por qué pertenece a la vía clásica? Bueno, ¿por qué pertenece a inmunidad adaptativa? Porque hablamos de anticuerpos y por eso, sí o sí, algo tiene anticuerpos, inmunidad adaptativa, de ley. ¿Cuál de las moléculas de C1 reconoce primero el complejo antígeno-anticuerpo? El Milagros. Es el C1Q. Ajá, muy bien. Ya, siguiente. ¿Cuál de las moléculas de C1 activa C4? A ver, Yelin. Es el C1S. Ajá. Ya, mira, están finos los que ya vinieron al reforzamiento y todavía están. Bueno,
Bueno, la gente que no tuvo la recuperación de clase, muy bien, están atentos a esto. Ya, esas son las únicas, o sea, estas tres preguntas, las que sí o sí tienes que saber ya. El orden como tal, no. A ver, es 1, 4, 2 y 3. Creo que así es el orden. Ya. Y ya, ustedes ya. O sea, yo soy bueno memorizando con números, ya. No sé cómo será su método de aprendizaje, pero yo memorizándome esa clave en sí, ya me sé como el orden de la vía. Pero igual, no les viene en el examen. Porque yo creo que cuando llevamos inmuno, nos hemos matado mi ciclo y yo en memorizarnos las vías y la profesora nos dijo, ¿por qué se memoriza? Así que bueno, mejor céntrense en otras cosas, como céntrense en sí para qué sirve. Ya, bueno, ahora hablaremos de la vía alternativa que es la más chévere. A ver, es directa, no necesita de nadie, o sea que solita viene y se pone y ya, puede generar el huequito. Si hablamos en la vía clásica de C1, en la vía alternativa tenemos que hablar de C3. C3 es su representante como tal. Como aquí no necesita de nadie. Solita se puede poner en la pared del patógeno. No necesita ningún complejo inmune, no necesita manosa, a diferencia de las otras vías. Y por eso me voy de frente a la cascada. La cascada de la vía alternativa es una carambola, para serles sinceros, porque aparece el factor B, el factor B, el factor D y el factor P, y cada uno tiene como que su función. En el regueiro está bien explicado toda esta parte de la cascada de los factores, para qué sirve el factor B, el factor D, el factor P, para qué sirve. Ya. Les voy a decir porque fácil alguno tiene la duda, pues, porque no confía en lo que yo estoy diciendo y siente que va a venir la cascada. Le voy a decir ya. Así va la cascada. Aparece primero C3. Y C3, como antes de unirse a la pared bacteriana, se rompe, pues, se rompe en C3A y en C3B. C3B es la que va a activar el resto, lo que veíamos. Luego de C3B nos quedamos con el factor B, que es solamente que parte de la cascada ya. Luego tiene que venir el factor D, que va a romper, como dice aquí, hidroliza B. O sea, inicialmente entra B entero al lado del C3. Pero el factor D, va a romper a la B en BB y en BA, o sea, en la fracción grande de B y en la fracción pequeña de B. Así que después de que aparezca el factor D y lo rompa, nos vamos a quedar con el C3B, BB. Y lo que pasa con el C3B, BB, es que es muy inestable de por sí, como que está ahí en el suero y como que no tiene mucha unión. O sea, si estuvieran y generalmente se separan, pero por ahí, para eso, aparece el factor P. El factor P es como que el quien va a estabilizar, para que no se desunan, para que nunca terminen, ahí se van a quedar juntitos. Por eso es importante el factor P. Luego, el factor P se retira, para que luego venga el C3B. Así es más o menos la cascada. ¿Y cuál es la mnemotecnia aquí? Bebés. Que es C3B, bebé, C3B. Que es lo del final, pues. C3B, BB, C3B. Que creo que es lo que deberían memorizarse, sí, sí. Y de ahí si saben para qué sirve cada factor, genial. Y si no, también genial. No se estresen sabiéndose los factores en sí. Ya. Igual que en la vía clásica, todas las Bs llegan a la fase lítica, mientras que todas las As activan lo que sería la inflamación por medio de los mastocitos, de los basófilos, como ya sabemos. Y ya, C3B, C3B, C3B es la convertase de C5, como vemos aquí en la convertase de C5. Luego esta convertase de C5 se convertirá en C5. Y ya gracias a C5 se va a poder activar la vía lítica, que sería C5B, 6, 7, 8. La 9 va a formar el anillo. Y ya, este es el complejo de ataque de membrana. C5B, 6, 7, 8 y 9. Ya. Entonces, ¿a qué inmunidad pertenecerá la vía alternativa? Oral. Va a pertenecer a la inmunidad innata, Pablo. Ah, ya. Muy bien. Bueno, ahora hablando de... Justo me ha hecho recordar algo. Tengo que hacer un fe de erratas. Tengo que corregirme. Y la corrección no va a ser muy buena, ya, perdónenme. Cuando hablamos de... Esto es más que todo tiene que ver con antígenos febriles. Ayer estaba hablando con la profesora y le dije... Te empecé una corrección como... ¿Cuál diferencia entre principio y fundamento? Porque según yo era lo mismo, pero al parecer no es lo mismo.
Ya, y ahí como que pasamos a metodologías. Así que ahí en ese hablando con la profesora me dijo de que la metodología detrás de antígenos febriles es la técnica de Vidal. Y solamente diré que la profesora, esa es la respuesta de la profesora. Digo que lo anoten porque ya saben que lo que dice la profesora es ley. Así que para más que todo, eso les digo para cuando fácil en el final les vienen aglutinaciones febriles. Así que tienen que decir que la metodología es la técnica de Vidal. Y cuando hablen del fundamento como tal, tienen que hablar que la técnica de Vidal se fundamenta en la reacción antígeno-anticuerpo que se puede visualizar gracias a aglutinaciones. Algo así. También es válido la respuesta de aglutinación en placa. Ya, aglutinación en placa y técnica de Vidal son conceptos que sí o sí. Ahora sí me acabo de recordar, porque ayer hablé con la profesora de eso. Sí, si alguien recuerda que lo haya mencionado. Si la profesora menciona cosas así importantes, por favor, díganme. Para más que todo no estar hablando caiguas en mi reforzamiento, pues si luego me quieren linchar. Así que bueno, pero ya estamos semana 12. ¿Qué va a pasar? Hay que terminar ya con esto. Faltan 3 semanas, 3 reforzamientos más y ya acabamos. Les voy a apoyar hasta el final, probablemente. Ya. Ya, siguiente. ¿Qué molécula de la vía alternativa es la primera que se une al antígeno? El milagro. ¿Es el C3? Ajá, C3. A ver, ahora una pregunta hacia el aire. ¿Será la C3B o la C3A? A ver, Celine. C3B. Ya. Bueno, está aquí. ¿Y para qué servirá la C3A? Ergelin. Pablo, por lo que tengo entendido, lo que son los C3A, que son los fragmentos pequeños, más que nada creo que inducen a la inflamación. Son anafilotoxinas. Ah, muy bien, anafilotóxicos. Muy bien, Yelin. Ya, para más que todo, para hacer más preguntas, pero. Y ya, nada más. Luego pasamos a la vía de lectinas. La vía de lectinas es una, a ver cómo dice aquí en el reportamiento. En el pasado, hablamos de, antiguamente, se pensaba que solamente existía la vía clásica y la vía alternativa. Y pues, se dieron cuenta de que también existe la vía de lectinas. Y como si se dan cuenta es algo muy curioso, pero en la inmunología se han dado cuenta de que inmunología es un campo bien bonito para investigación. Porque es mecharse con medio mundo, pero porque tú dices, mira, creo que sí es una tercera vía. Ese pata le hicieron, pucha, lo han tratado como bruja. Pues la cosa es que la vía de lectinas es una vía muy especial. Me gusta esto que he redactado. Primero, las lectinas son proteínas de fase aguda, que se producen en el hígado y activarán a la C4. Solo que se unirán a las manosas de las bacterias. Todo este proceso, ¿a qué otra proteína de fase aguda les recuerdo? Son proteínas de fase aguda, se producen en el hígado. El Melanie. Yo, PCR. Ala. Muy bien, Melanie. Pues si se dan cuenta es casi lo mismo. Solamente que. Por eso, para que unir todo lo que es inmunología. Como vemos, la PCR también es una proteína de fase aguda, se producen en el hígado y también activan a C4. Solo que la diferencia con las lectinas es que se unirán a las fosfatilcolinas de las bacterias gram negativas. Así. Para que ya unificar todo. En sí, como tal, la vía lectina se parece muchísimo a la vía clásica. Y por eso como que se dieron cuenta de que había como una vía que activaba a C4, C2, C3, pero sin C1 y sin necesidad de anticuerpos. Así que se dieron cuenta de que sí o sí tenían que describir esa tercera vía, porque es una vía muy importante. Aquí vemos cómo está graficado. Aquí está la manosa o el manano, algunos le dicen manano también. Es lo mismo manano que manosa. Fácil, pues le dice manano y se bloquean, pero es lo mismo como tal. Y ya. El MASP son las proteínas asociadas a MBL. Y MBL que era lectina que es una manosa. Muy literal es la inmunología. MBL, lectina que se une a manosa, más proteínas asociadas a lectinas que se unen a manosas. Pero en sí es como que el MASP le da toda la estructura como tal a la lectina. Le brinda toda esa estructura para que se pueda unir al manano o la manosa de las bacterias. Y el manano y la manosa, para que quede más claro, son azúcares, ya son polisacáridos, para que quede todavía más claro. Y ya,
se unirán a los azúcares y aquí inactivan a C4. ¿Ya? Por eso ya tienen claro si se dan un poquito de cuenta. Ya, aquí vemos cómo está la vía de lectinas. Solamente que si uno la lectina va a reconocer al manano, a la manosa, se une y activa C4. Luego C4 se une a C2. Luego C2B, C4, que es la convertasa de C3, se une a C3. Y esta es la convertasa de C5. C3B, C2B, C4B. Y ya. Igual. Aquí el orden sería lectina, C4, C2, C3. Y ya, igual. Todas las As van a ser anafilotóxicas, van a producir lo que sería inflamación. Y ya. ¿Qué más le puedo decir? Se parece mucho a la vía clásica, igualito, solamente que sin el C1. Y ya, igual, como veíamos aquí, es que ya vemos como el C3B, C2B, C4B es la convertasa de C5, se convierte a C5. Pero del C5 nos quedamos con el C5B, la C5A va a inflamar cosas por ahí. Y ya, el C5B va a activar la vía lítica, que sería C6, C7, C8, C9. Y todo eso unido forma el complejo ataque membrana. Puse para escribir toda la fase lítica en todas las vías para que quede todavía más claro esta parte. Y ya. Otra cosa que quiero hacer otro apunte, estoy recomendando el regueiro, pero el regueiro hace una brutalidad, que creo que es algo medio raro que un libro lo haga, que es como que incluye las dos vías como si fueran vía clásica. ¿Ya? Y no es, la vía lectina es una vía totalmente aparte. Si ustedes leen el de regueiro, tengan eso en cuenta. La lectina no es como, otro tipo de vía clásica, no. Es una vía completamente diferente. Más que todo, vale poner los puntos en las sillas en estos casos. Y ya. Entonces, ¿a qué inmunidad pertenecerá la vía de lectinas? A ver, toral. A la inmunidad innata. Ajá. Más que todo para... Sí, ¿qué más le puedo decir? Igual que la PCR, más que todo para que quede que PCR también es parte de la inmunidad innata. A ver. La lectina, ¿a qué molécula del sistema de complemento activa? A ver, Melanie. La C4. A C4. Ya. Ahí acá sistema de complemento. Bueno, ya ni recuerdo qué puse aquí. A ver, conceptos adicionales. Los receptores de complemento. Ya, bueno. Espero iluminarme, como esa vez me iluminé para explicarles esta parte. Ya. La cosa es que las células tienen receptores para ciertas moléculas de complemento. Y nos vamos a centrar en el CR1. CR1 que significa Complement Receptor 1. O sea, CR1 ya. La cosa es que este receptor de complemento se puede unir a cualquier molécula de complemento. Ya. Específicamente a C3b, a la C3b inhibida, a la C4b, pero también se puede unir a la C5b, C6 y la 7. Más o menos así tiene que leer este cuadro. Moléculas que lo expresan todas las células sanguíneas, se dicen en algunos libros. Y si te das cuenta, como que todas. O sea, todas las, especialmente eritrocitos. Vamos a centrarnos con eritrocitos. ¿Y para qué sirve? Para el aclaramiento de inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Son, o sea, a ver, quiero ver si aquí lo he puesto. Bueno, no. La cosa es que inmunocomplejos son como la unión de antígenos anticuerpos que se quedan ahí flotando en tu sangre. ¿Ya? Si se dan cuenta, como que, o sea, son moléculas chiquitas. Son tan chiquitas que como que no vale la pena ni siquiera activar lo que sería la vía clítica ni que aparezca. Imagínate que, no sé, que tienes una toxina. Y esas toxinas como que son toxinas como tal, son bien chiquitas, no vale la pena como tipo activar el complejo ataque membrana. Así que imagínate que eso ya se unió un anticuerpo a esa toxina. Pero se va a quedar ahí flotando y no es algo muy bueno que se queden ahí flotando los inmunocomplejos, porque los inmunocomplejos se pueden agrupar y pueden causar arteriosclerosis, varias cosas pueden causar que hayan tantos inmunocomplejos ahí agrupados. Así que los eritrocitos tienen la capacidad de unirse a esos inmunocomplejos. Se unen, lo chapan y cuando lleguen a un órgano secundario del sistema inmune, como que van a poder limpiar esos inmunocomplejos. Ahora vamos a hablar más de esto. Y ya. Más que todo, yo sí fagocitosis porque imagínate. Aquí está una bacteria y vemos que la bacteria está en su membranita, va a haber un C3b. Entonces en el C3b
este monocito tiene un CR1, el CR1 tiene la capacidad de unirse a la C3b, se une y facilita la fagocitosis. Y aquí todavía te pone como una IgG, una IgG que también se une el FCR del monocito. ¿Qué significa FCR? ¿Cómo? ¡Hala! Fracción cristalizable, receptor de la fracción cristalizable. Así lo significa. Para que todavía quede más claro, pues aquí te cuenta cómo funciona. Lo compara mucho. Aquí veíamos como un anticuerpo se une a una bacteria y como tiene un FCR los monocitos, ahí está, de frente se une y ya puede realizar la endocitosis. Ya, veíamos que no hacían ya fagocitosis, sino endocitosis. Porque no tenía que hacer la quimiotaxis, ni tenía que hacer eso, que es como toda una chamba, si se piensan un poco. Estas moléculas, como es el FCR y el CR1, el CR1 le facilita muchas cosas. Y ya, el CR1 se va a unir al C3b y ya se lo puede comer. Y ya, como dice aquí, función facilitadora de la fagocitosis, el C3b. Y ya, vamos a hablar de esto. Acá hay inmunocomplejos circulantes, o sea que son complejos inmunes que están en tu sangre. Pues. Vemos como aquí los anticuerpos pueden ser, por ejemplo, viruses. O sea, el virus ha roto una célula, pero ha quedado ahí en el aire. Pues. Y como tú ya tienes anticuerpos contra ese virus, el virus se va a quedar ahí. Se va a quedar neutralizado. ¿Qué anticuerpos neutralizaban a los virus? Alguien que sea el valiente que se atreva a participar. ¿Recuerda? Eres Milagros. ¿Qué anticuerpo, verdad? Ajá, ¿qué anticuerpos? La IgA IgA. y la IgG. ¿No, Ajá, virus? ajá, ¿Sí? virus. Muy bien. IgA e IgG. Imaginemos que la mayoría de veces que van a ver un libro o algo así, se dan cuenta que siempre ponen a la IgG, porque es la más conocida. Vemos que aquí tu IgG se ha unido, digamos, a un virus, ¿ya? Y pucha, no sé, que tenga esta forma. El ébola tiene una forma así. Digamos que tu anticuerpo se unió al virus del ébola y lo han neutralizado. Chévere, ¿no? Lo han neutralizado ya no tiene. Este virus no tiene la capacidad como de tipo seguir infectando, porque ha sido neutralizado. Cuando un virus se une a un anticuerpo ya está neutralizado, ya no tiene la capacidad infectante de infectar otras células. Así que, pero tampoco sirve que este esté flotando, ¿sabes? Imagínate tu virus del ébola ahí neutralizado, pero por tanto sangre. No, pues así que a mí me parece el eritrocito. El eritrocito tiene la capacidad de con su CR1 recoger, pues, mira, imagínate. Pero ¿cómo puede recoger? Porque aparece la C3b. La C3b se va a unir a esta parte. Ya sé que se estarán enojando porque hablo de C3b cuando hablamos de inmunocomplejos, pero a ver. Recordemos que también la vía clásica ya la C3b, pero casi al final. Si no me equivoco, casi al final, pues. Así que vemos como la C3b se une al anticuerpo. Después de la C1, después de la C4, después de la C2, aparece la C3b. Y la C3b ya se une pues, al eritrocito. Y luego el eritrocito se lo lleva al vaso o al hígado, que son, especialmente el vaso, que el vaso es como un órgano hemocaterético, que tiene la capacidad, pues. Así que, pucha, el macrófago mira, tú me has traído esto. Es como el Rappi y su delivery, pues. En ese caso, el eritrocito es como el Rappi. Le lleva su comida al macrófago, directamente al vaso. Y el macrófago, gracias a esto, ya se puede comer. Generalmente, hay algunas anemias, por ejemplo, en las cuales esto es muy loco, ¿ya? En las cuales también puede causar anemias porque el eritrocito está mal diseñado y se comen todo con el eritrocito. Ahí es todo un problema en ese tipo de anemias. Son anemias autoinmunes. Y ya, ese es como el mecanismo fisiológico del aclaramiento de inmunocomplejos. Como su nombre le dice. Aclara inmunocomplejos que están en tu sangre. El eritrocito se une a esos inmunocomplejos gracias a su CR1b. En el vaso, esos inmunocomplejos como que son digeridos por los macrófagos. Y ya. Bueno. Con que sepan CR1, eso sí, grábense bien lo de CR1. Es lo que viene en el examen. CR1. Si les viene una pregunta sobre tipo, vienen así CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, no importa cuál sea la pregunta, probablemente la respuesta sea CR1. ¿Ya? Porque es el que más hacemos énfasis. ¿Ya? Porque en sí todo se parece, se dan cuenta, como que todos unen el C3b. Lo que sí un poquito fácil les puede bloquear es el C3AR, o sea, receptor para la molécula de complemento C3A.
que si se dan cuenta de C3A, ¿quiénes activaba a la inflamación? Y quienes tendrán C3AR serán los mastocitos, los basófilos. Igual pasa con todas las APs. Con el C5AR también, y vemos cómo ahí están los mastocitos, los basófilos igual. Que van a causar quimiotaxis o opsonización y también van a causar inflamación, obviamente. Y ya. Aquí vemos cómo también existe el C1QR, un receptor para el C1Q. Y esto igual, claramente inmunocomplejos, pero esto también lo puede realizar las plaquetas, por ejemplo. Y ya, más que todo, memorícense CR1 como tal. Y ya. Aquí no les hago mucho énfasis, no les hago preguntas porque es un tema muy complejo esta parte. ¿Ya? Pero ¿tienen alguna pregunta sobre el sistema de complemento? Díganme sí o no. Bueno, no, supongo que no hay dudas. Porque es la segunda vez que llevan el tema y así. Y ahora vamos al tema de hoy, al tema que sí o sí no han visto. Sí es citocinas. Si tienen que decirme, si me preguntaran cuál es tu tema menos favorito de inmunología, diría citocinas. ¿Por qué, Paulo? Porque citocinas, tú agarras un libro y te dice una cosa, agarras otro libro y te dice otra, totalmente diferente. Y es algo bien loco. Como que muchos autores como que se pelean sobre su función de las citocinas. Así que este reforzamiento de citocinas va a ser claro y conciso. No me voy a abarcar mucho, no voy a como tipo a profundizar mucho en el tema, me voy a quedar con lo básico, con lo que la profesora menciona y ya, porque es más que todo porque si van a revisar libros, como que no les va a servir tanto. Hace 2 ciclos, el ciclo del año pasado, no mi ciclo, un ciclo anterior al mío, dieron un examen sobre citocinas. Era un examen tipo tabla, ¿ya? Y ponían una citocina, imaginemos interleuquina 7, y tenían que poner su función, quién producía la interleuquina 7 y quién lo recepcionaba. A ver, ajá, no, ¿y cuál era su función biológica? ¿Para qué sirve la interleuquina 7? No sé si, no creo que ustedes den el examen por falta de tiempo, pero igual estoy advirtiendo más o menos cómo ha sido en el pasado. Y consejo, en los libros, no sé si tenga tiempo de pasarles, pero si puedo les paso. En el Abas hay varios libros que como que al final de todo el libro hay como un cuadrito de citoquinas, de citocinas. O sea, hay un cuadrito con la célula que lo produce, la célula que recepciona esa citocina y cuál es su función biológica de esa citocina. Si pueden, revisen. Está en el Abas, está en el Yanaway, en el Cubi no lo he visto. El Regueiro no lo tiene, por eso les menciono. Si tengo tiempo, voy a intentar sacarlo de esos libros que tengo. Si tengo tiempo ya, pero es una tabla bien chévere, ¿eh? Aquí en el reforzamiento está, pero al final. Pero ya con ese consejo de lo que vino en los ciclos pasados, vamos a empezar. Esos son los temas que voy a tocar hablando de citocinas. Pero bueno, como siempre, una introducción a las citocinas. Introducción a estos temas es siempre necesario. Las propiedades de las citocinas que tienen como 4 propiedades importantes. Su clasificación y por último una tabla de citocinas, de las más importantes, que lo saqué de Lavas, así que ya, para que tengan ahí más o menos su plagio. Ahora vamos con la introducción. Primero hay que definirlo ya. Aquí puse para que más o menos se entienda. Los gringos se comunican en inglés, los peruanos nos comunicamos en español, y bueno, nuestro sistema inmune se comunica a través de citoquinas. O sea, es su lenguaje. Para que una célula del sistema inmune te entienda, tienes que producir citoquinas. Y así. Como dice aquí, son comunicadores moleculares. Y ya, aquí vemos como un pequeño chiste que encontré en internet. Y ya, pues. Vemos como probablemente un linfocito. Este es un linfocito T helper 2. Y como lo sé porque este es un linfocito B. Y como lo sé porque. Bueno, no sabría decirlo. Pero es fácil, este es su CMH2. Así que vemos como el linfocito T helper le da citoquinas a esta célula presentadora de antígeno y dices, vale, no sé qué me grite, estoy aquí al lado. Y ya, pues, más que todo, eso es comunicación. Son comunicadores moleculares. Son moléculas que como que comunican lo que deben hacer. Eso es algo chévere, las citoquinas, ya es algo también un poco confuso. Porque como tipo, si digamos que si un linfocito T helper le dice interferón, le da interferón gamma a la célula presentadora de antígeno, va a variar mucho, tiene muchas funciones ese interferón gamma y tiene mucho que hacer. Pero ya. Ya, aquí para analizarlos un poco más.
Las citocinas son pequeñas proteínas solubles que regulan el sistema inmunológico. O sea, como que hay unas proteínas que van a regularlo para bien, como que hay unas proteínas que van a activarlo, va a hacer que la respuesta inmune sea mejor. Pero hay otras proteínas que van a tipo inhibir la respuesta inmune para que tampoco sea tan agresiva la respuesta. Esto coordina más que todo la inmunidad innata como la adaptativa. Especialmente, aquí les recomiendo que tiene mucho que ver con la presentación de antígeno que habíamos visto. Porque en la presentación de antígeno ustedes saben que hay respuesta de citoquinas. Son producidas por varios tipos de células y tienen efectos moduladores en la actividad del sistema hematopoyético. O sea, como sabemos, por hematología, que hay ciertas, especialmente las interleuquinas, están relacionadas con que los leucocitos, con que la médula ósea produzca más leucocitos en general, pero dependiendo qué interleuquina va a producir, imagínate que hay una infección viral. Entonces, una infección viral necesitas como tipo linfocitos. Así que la médula ósea necesita interleuquina 7. La médula ósea recibe esa interleuquina 7, así que tiene la señal de producir desde ahora para adelante linfocitos. ¿Ya? Y por eso, cuando ustedes cuando vean un hemograma y vean linfocitosis, ya dicen, bueno, puede ser una infección viral. Igual pasa con los neutrófilos. Hay neutrofilia, ya infección bacteriana. Hay eosinofilia, hay probablemente una helmintiasis. Gracias a que se da esto, ¿cómo la médula ósea recibe esas señales? Gracias a las citocinas, que dependiendo de qué tipo de microorganismo está atacando, dependerá mucho de las citocinas que haya. Y ya. Y ya, como dice aquí igual. Estas son las citocinas, para que vean un poco el panorama general. Este es como el intrincado mundo de las citocinas. Como vemos que una citocina, puede activar otra molécula, esa célula va a dar otra citocina que tiene otra función y todo. Todo un mundo, que es algo muy bonito si se piensa un poco, pero algo muy feo si lo piensa un poco también. Ya, las características de las citoquinas son bien chiquitas, se miden en picogramos. Si normalmente nosotros manejamos microgramos, un picogramo es la millonésima parte de un microgramo. Y un picogramo también es la billonésima parte de un gramo, para que vean lo chiquito que es. ¿Y lo podemos cuantificar? Sí, lo podemos cuantificar. He visto métodos de ELISA para esto, y si hay ELISA habrá quimioluminiscencia para esto. Así que más o menos esas serían las metodologías, más que todo para cuantificar. Puedes cuantificar interleuquina 1, la 6, la que tú quieras. Y ya, algo muy importante es que cómo es el proceso de producción de citoquinas. Necesitan un estímulo, ¿ya? Este estímulo inductor va a generar que la célula productora de citoquinas la produzca. Pero imaginemos, el clásico ejemplo del macrófago. Aquí tenemos nuestro macrófago. ¿Cuál fue su estímulo inductor? La fagocitosis. Fagocitó, ese es su estímulo. Y la célula que va a producir, interleuquina 1, la interleuquina 6 y la de factor necrosis tumoral alfa. Pero no lo va a solamente producir, ya sabes, como que ya, ahí lo produce. No, tiene que haber una célula diana que va a recibir esas citoquinas, que en este caso es el hepatocito. El hepatocito recibe la interleuquina 1, la 6, y que produce efectos biológicos, que en el caso de este ejemplo sería producir PCR. Ese sería el efecto biológico. Con este ejemplo se va a entender mejor. Y ya, características de las citoquinas. Esto es muy parecido a hormonas, ¿ya? Como que las citoquinas pueden hacer diferentes tipos de cosas, ¿ya? Puede ser autocrina, que es como el autobombo, o sea, como que produce algo y es para sí misma. El ejemplo clásico es el de interleuquina 2. Interleuquina 2 es un clásico ejemplo de acción autócrina. Como que tipo el linfocito T va a producir interleuquina 2, ¿para qué? ¿Para quién? Para sí mismo. Como que esa interleuquina 2 es como su activador, el que le va a producir, ya me tengo que multiplicar, tengo que producir, ya tengo que estar más activo, así. Esa es su interleuquina 2. Si se dan cuenta, pero es para sí misma, no es para otra célula. Ya. Luego existe la acción paracrina. La paracrina es cerquita, por ejemplo, la interleuquina 4. Cuando veíamos la interleuquina 4, cuando hablábamos del linfocito T helper 2 al linfocito B. Si se dan cuenta, es cerquita. Aquí vemos como el linfocito T helper le está dando citoquinas a alguien que está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque le presenta el antígeno. Así que es una acción cerquísima. Y por último, la endocrina. La endocrina es un trayecto lejano. Y el clásico ejemplo sería la interleuquina 1 y la 6. O la 6, que sería como tipo, el macrófago está en el pie y se come algo,
produce interleuquina 1 y la 6 llega hasta el hígado esa señalización. Genial, ¿no? Así que, más que todo para que tengan en cuenta eso. Cuándo es autócrina, cuándo es parácrina, cuándo es endocrina. Y autocrina, interleuquina 2, paracrina, interleuquina 4. Bueno, paracrina hay muchos tipos, si se dan cuenta. Cuando veíamos, si hablamos de T-helper 2, hablaríamos de la 4, 5, la 6, la 10 y la 13. Ya. La endocrina creo que hay menos, porque hablaríamos de la interleuquina 1, la 6. Especialmente estas dos, están muy relacionadas con la acción endocrina. Y ya. Ya con eso ya podemos pasar a las propiedades. ¿Ya? Creo que esto se quede muy claro, por favorcito. Esto sí, por favor, anoten en sus cuadernitos. Están anotando. ¿Cuál es autócrina, cuál es parácrina y cuál es endocrina? Ya. Va a pasar a las propiedades de las citoquinas. Tienen diversas propiedades las citoquinas. Tienen como estas cuatro: la pleiotropía, la redundancia, el sinergismo y el antagonismo. Y depende de la citoquina. ¿Ya? Empezamos con la pleiotropía. La pleiotropía es lo que arruina las interleuquinas, porque eso es lo que le vuelve, esa es la propiedad que la vuelve complicada. ¿Y por qué lo digo? Porque una citoquina puede tener varias funciones. O sea, una sola puede tener varias. Y como que tiene, no, no tienes que memorizarse todas, pero como que todas tienen sentido como sí, como tal, pero son funciones muy distintas. Por ejemplo, aquí te ponen la interleuquina 4. La interleuquina 4, normalmente aquí no hablamos del linfocito B, que el linfocito B se va a activar y así, pero también la interleuquina 4 tiene que ver con la proliferación de timocitos, también la interleuquina 4 tiene que ver con la proliferación de mastocitos, con la proliferación de eosinófilos. Ese es el concepto de pleiotropía. Pleiotropía, una citoquina puede tener varias funciones, ¿ya? Eso quiero que sí o sí sepan. Citoquina, cuando hablamos de pleiotropía, una citoquina, varias funciones, ¿ya? Si hablamos de redundancia, podemos hablar de que varias citoquinas pueden tener la misma función. O sea, es redundante. Como que ya, en este caso se pone de que la 2, la 4 y la 5, todas proliferan al linfocito B. Todas pueden hacerlo. La 2, la 4 y la 5. Ya. Por último tenemos el sinergismo y el antagonismo. El sinergismo es un dúo dinámico, como puse aquí, que se potencian entre sí. O sea, si están los dos, es mejor que cada... O sea, imagínate que la interleuquina 4, por ejemplo. Tenemos a la interleuquina 4 y vemos cómo es interleuquina 4. Solita, pues genera que la célula B sea buena, ¿ya? Y también la interleuquina 5 también genera que la célula B sea buena. Pero juntos, si se produce tanto interleuquina 4 como la interleuquina 5, es un potenciador, un superpotenciador cuando hablamos del linfocito B. Y especialmente estas dos están relacionadas con el cambio de isotipo. Eso está en mi cuaderno anotado, y si lo anoté es porque es algo importante. La 4 y la 5 están relacionadas con el cambio de isotipo. ¿Qué es el cambio de isotipo? O sea que vuelve a la respuesta mucho más específica. La IgM es como, ya sabemos que el linfocito B tiene en su membrana distintas, tiene la IgM, en su membrana tiene el BCR y hablamos de IgM. El cambio de isotipo hace que cambie tipo, esa IgM se vuelve una IgE, una IgG, una IgA. Ese es algo chévere, los anticuerpos pueden cambiar. Así que, ¿por quién está dado ese cambio de isotipo? Por la interleuquina 4. Y ya. Y antagonismo, ¿qué será? Lo opuesto, pues. O sea, va a ser que inhiba. Y, y por ejemplo, aquí tenemos al interferón gamma, que es como tipo, va a bloquear el cambio de isotipo, como que dice, el interferón gamma tiene muchas funciones, ¿ya? Por este caso, como que dice, ya no necesito que cambies de isotipo, mantente así como estás. Ya pasó la infección, ya quédate como IgM. Y así funciona la interferón gamma como antagonista. ¿Ya? Las preguntas están al final, así que por Dios, un poquito les ruego que soporten, ¿ya? Ya, clasificación de las citoquinas. Bueno, aquí se divide en tres, ¿ya? Igual que la mayoría de cosas, en citoquinas de la inmunidad innata, citoquinas de la inmunidad adaptativa y citoquinas que están relacionadas con la hematopoiesis, ¿ya? Las principales son los dos tipos, inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata las de siempre, las que ya deben estar cansados desde la semana 3, ya se las sabe, que es la interleuquina 6, la interleuquina 1 y la del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí vemos que una célula dendrítica se come un antígeno
y produce estas citoquinas. Y ya, estas citoquinas llegan al hígado por una acción endocrina. Y el hígado que va a producir las proteínas de fase aguda, que puede ser la proteína amiloide del suero, la proteína C reactiva, fibrinógeno, lectina de unión a manano, la lectina. Y ya, y vemos cómo esto luego va a producir como la activación de la C4, van a ver como ya vimos las funciones de PCR y lectina en las anteriores semanas. Y ya. Aquí les puse la tabla de las proteínas de fase aguda, porque hay muchos tipos. Por ejemplo, ahora que están haciendo hemostasia, y para unir mucho con ese tema, vemos aquí que está el fibrinógeno, la protombina, el factor 8, el factor de von Willebrand. Más que todo para unirlo y unir los conceptos, de que cuando hay inflamación, también se va a activar el fibrinógeno. ¿Por qué? Porque igual que vemos aquí, por gracias a las citoquinas, van a llegar a lo que sería el hígado, y el hígado va a producir estas proteínas de fase aguda. El fibrinógeno, que ya hablaríamos de la creación de coágulos como tal, luego llegaría la fibrinolisis, la protombina, el factor 8, el factor de Von, que para serles sincero, no me acuerdo muy bien de hemostasia, si no hablaría más al respecto, pero ya sus buddies de Mato ya, supongo que ya estarán haciendo este tema. Y aquí vemos otros tipos como la ferritina, la aptoglobina que si están haciendo una anemia hemolítica tienen que ponerla en su cuadrito porque la aptoglobina muy importante en anemias hemolíticas. Pero ya, después estas proteínas de fase aguda para que sepan que hay varias y cada una tiene una función muy importante. Ya. Ahora para hablar de cada interleuquina despacio, ¿ya? Tenemos la interleuquina 1 y como vimos, esta interleuquina 1 tiene varias funciones. No solamente produce la proteína de fase aguda, sino que también está relacionado con el cerebro. O sea, si la interleuquina 1 llega al cerebro, ¿qué va a producir? Fiebre, prostaglandinas, anorexia. Por eso cuando estamos enfermos tenemos ganas de comer, gracias a la interleuquina 1. Y vemos como también aquí la interleuquina 1 llega al hueso, al cartílago, se va a producir prostaglandinas, colagenasa, actividad del plasminógeno. ¿Tiene que saberse todo esto? No, pero tiene que saber un panorama general de que la interleuquina 1, ¿con quién está relacionada? Con la fiebre, con la creación de proteínas de fase aguda. Yo con todo, eso es lo que yo me quedaría de la interleuquina 1. La interleuquina 6, igual, parecido, solamente que la interleuquina 6 también está relacionada con el linfocito B. Si se dan cuenta, la 4, la 5 y la 6. Cuando hablamos de TGLP2, la interleuquina 6. Y ves cómo esto es la propiedad de pleiotropía que hablamos anteriormente. Una sola interleuquina puede tener diversas funciones. Y también miren cómo está relacionado con la médula ósea en el aumento de hematopoiesis. Aparte de generar fiebre y generar proteínas de fase aguda, tiene como estas funciones. Y ahora tengo que hablar de los interferones. Interferones, clave, ya. Los interferones, ¿a qué se refieren? Con que interfieren con la replicación viral. Quiero volver a... Estoy repitiendo esto porque son citoquinas de la inmunidad innata. Por eso estoy hablando de interferones. Y porque en ese examen que les dije que vi de ese ciclo les puso estas funciones de los interferones. Y voy a hacerlo aquí. Aquí está un texto que si quieren leerlo después, pero ya bueno. Digamos que un virus entra a una célula. Ya. No sé, un hepatocito ya. Lo que pasa es que ese hepatocito no se va a dejar ya, pues, no se va a dejar infectar así por así, pues, no se va a dejar. El hepatocito va a producir interferón alfa y el interferón beta. Estos interferones son de tipo 1, ya. Existen tres tipos de interferones, el de tipo 1, el de tipo 2 y el de tipo 3. Solamente les importa el de tipo 1 y el tipo 2, porque el de tipo 1 hablaremos del alfa y el beta, y en el tipo 2 hablaremos de solamente el gamma. Así que vemos como un virus se une a una célula. Esta célula que está infectada va a producir el interferón alfa y beta. ¿Y quién va a ser el receptor de estas señales? El NK. Como ya veíamos anteriormente, el NK recepciona estos interferones y como dice, aquí hay alguien que está infectado. Si nadie estuviera infectado no habría interferón alfa ni beta. Así que ya, interferón, el linfocito NK se acerca a cada célula revisando si tiene su CMH1. Si no lo tiene, lo mata. Así como así. No entra en contacto con el péptido. Recordemos, vamos a hacer un recordaris. No entra en contacto con el péptido, solamente entra en contacto con el CMH. Si ven que no está, porque algunos virus son capaces de, como ya vimos de pasado, de prohibir el CMH, de inhibir esa producción de CMH. Y ya. Pero este interferón también tiene otras funciones, el alfa y el beta. Tiene mucho que ver con la incrementación de la expresión de HLA tipo 1.
O sea, con el CMH1. O sea, imagínate que... a ver, ¿cómo hacer este ejemplo? Una célula está infectada, empieza a producir interferón alfa y beta. Entonces, sus células vecinas se van a dar cuenta, porque interferón alfa y beta significa que hay infección viral. Está enfermo, dicen las células vecinas. Entonces, mejor empieza a producir más HLA tipo 1. Empieza a producir más para que cuando llegue el linfocito T citotóxico, llegue y venga y diga, tú sí estás sano. Cuando venga el NK diga, tú sí tienes MH. Y esa es como la lógica, la extraña lógica que hay detrás de esto, que va a incrementar la expansión o la expresión de HLA tipo 1. También tiene acción antitumoral, que también tiene mucho que ver con este tipo de cosas. Por ejemplo, si se dan cuenta, el virus del papiloma humano, el VPH, es un virus y causa también tumores, acción cancerígena, carcinogénesis sería, y así. Y vemos como este interferón alfa y beta también está relacionado con la activación de linfocitos T citotóxicos. Así que todo lo que tenga que ver con virus, que tenga que ver con esto, interferón alfa y beta. Nada más que decirles. Muy pesado, sí, pero es necesario que lo sepan, los interferones. Ya bueno, ahora hablaremos sobre las citoquinas y la inmunidad adaptativa. Que esta, más que todo, ¿por qué digo que es inmunidad adaptativa? Porque es después de la presentación antígeno-anticuerpo. Aquí vamos a hacer recordando, pues, si aquí vemos el clásico ejemplo, una célula dendrítica se acerca a un linfocito T virgen. Ese linfocito T virgen, dependiendo si es un microorganismo intracelular, un microorganismo extracelular, se diferenciará, ya sabemos. Si es un mecanismo intracelular, microorganismo intracelular se volverá un T helper 1, pero si es un microorganismo extracelular se volverá un T helper 2. Y vemos como ahí, dependiendo de qué tipo de microorganismo, también dependerá de las citoquinas. Si es un virus, que ese es intracelular, interferón gamma de ley, el interleuquina 2 también. Si hablamos de, por ejemplo, una bacteria extracelular, vemos como el linfocito T helper 2 va a producir la interleuquina 4, la 5, la 6, la 10 y la 13. Como que sí o sí. Lo que ustedes sí o sí tienen que saber. Ya. Ahora, esa es la gran división de las interleuquinas o de las citoquinas de la inmunidad adaptativa. Si las produce el linfocito T helper 1 son de ese grupo, pues. Si las produce el T helper 2 son de otro grupo. Como que se clasifican según el linfocito T helper que las produce. Por eso aquí les pongo el linfocito T helper 1. Este linfocito T helper 1, como ya habíamos visto en el pasado, produce la interleuquina 2. Y esa interleuquina 2 es bien compleja. Interleuquina 2, aparte de que activa el linfocito T, como ya habíamos visto, también activa linfocitos B, también activa el linfocito T, CD8, CD4 para que se activen más linfocitos. También activa los NK y a los monocitos. Con eso me quedaría con estos dos. La interleuquina 2 tiene mucho que ver con la activación de macrófagos, de monocitos, y también con la activación de los NK. ¿Por qué activará monocitos y macrófagos? Porque esos están muy relacionados a microorganismos intracelulares, especialmente los monocitos porque son los únicos capaces de comerse las células que se han muerto después de la citotoxicidad. Esta parte de citoquinas es muy pesado porque tienen que recordar lo de semana 5, ¿ya? Todo lo que hayamos visto, tienen que recordar. Y ya más para ir entendiendo. Y aquí es más o menos el resumen que te dice aquí. Tiene diferentes funciones. Como vemos, pleiotropía. De nuevo, otro concepto importante de pleiotropía. Luego tenemos el interferón gamma. Y aquí está lo de la PPT de la profesora. El interferón gamma está muy relacionado con, sería activar los linfocitos T. Vemos como el linfocito T va a causar citólisis natural, si hablamos de NK, o citólisis adaptativa, si hablamos de T citotóxicos. ¿Sí? También el interferón gamma va a generar el aumento de expresión de CMH. Y esto, si hay CMH, ya pues el NK va a ser como mucho mejor sabiendo si una célula no tiene CMH, si tiene, si no. Y si se acerca el T citotóxico, va a ver, tu péptido si es propio. Y ya, pues, dependiendo si es propio no lo mata, pero si no es propio, lo mata. Y también el interferón gamma está muy relacionado con la hematopoiesis, también muy relacionado con la expresión de HLA. Aquí vemos diferentes tipos. Y aquí, esta tablita. Bueno, más que todo lo que dije. Quiero que se queden con lo que el linfocito
TGLPR1 con monocitos NK y linfocitos T citotóxicos. Eso creo que más o menos se ha subtriado cuando hablamos de linfocito TGLPR1 y que va a producir interleuquinas para activar eso. ¿En qué interleuquinas? La interleuquina 2 y la interferón gamma. Ya. TGLPR1, interleuquina 2, interferón gamma. ¿Y para quiénes va a servir? Para el NK, para el T citotóxico y para el monocito en sí. ¿Ya? Ahora vamos a hablar con los linfocitos TGLPR2 con las interleuquinas específicas para este tema. ¿Ya? La interleuquina 4 diré. La interleuquina 4 ya habíamos visto, pues. La interleuquina 4, TGLPR2, y va a generar ¿qué cosa? Linfocitos B. ¿Ya? Es el factor de proliferación de linfocitos B. O sea, si un linfocito B recibe la interleuquina 4, se va a multiplicar. Se va a multiplicar, se va a diferenciar en célula plasmática, en célula de memoria, dependiendo. Pero ya. También tenemos a la interleuquina 5, que también es el factor responsable del crecimiento y la diferenciación de eosinófilos. O sea, la interleuquina 5 sí o sí. Si se dan cuenta, TGLPR2, microorganismos extracelulares. ¿Qué necesitamos contra microorganismos extracelulares? Necesitamos linfocitos B, necesitamos eosinófilos, necesitamos mastocitos. Esa parte va a ser más que todo influenciada por esas citoquinas que producen linfocitos TGLPR2. La interleuquina 5, ya, más que todo relacionado con eosinófilos. La interleuquina 4 y la 5 generan el cambio de isotipo. También para que recuerden. El linfocito TGLPR2 también genera lo que sería la interleuquina 10, que es una interleuquina de inhibición, ¿ya? Como que dice, ya, baja unos cambios. Tranquilo, baja la velocidad. Ya está muerto el patógeno, no es necesario que sigamos aquí inflamados, no es necesario que sigamos ahí a la defensa, ya está muerto. Y así, más que todo eso. Y por último, la 13. Está hablando de todos los que la profesora mencionó. Si se dan cuenta, 4, 5, 10 y la 13, solamente le faltaría la 6. Por la 6, como ya habíamos visto, es parte de la inmunidad innata. Y también muy relacionada a la activación de linfocitos B. Y ya, y aquí vemos con la interleuquina 13 también está. Tiene que ver más que todo con los linfocitos TGLPR2. Tiene que ver con los linfocitos B, como el linfocito TGLPR2 activa el linfocito B. En sí creo que se quedan con esa idea. Ya. Y por último, que es como un relaje, las citoquinas que se utilizan para fomentar la hematopoiesis. ¿Ya? Que es la interleuquina 3. O sea, la interleuquina 3, pucha, la médula ósea se da cuenta que hay interleuquina 3, empieza a producir más leucocitos, más de lo que necesita. Si es una infección bacteriana, va a producir más neutrófilos, por ejemplo. Luego tenemos a la interleuquina 7. La interleuquina 7 tiene mucho que ver con la diferenciación de linfocitos. Por ejemplo, la médula ósea va a producir interleuquina 7 para que los linfoblastos se vuelvan prolinfocitos y todo ese proceso de maduración. Son muy dependientes de la interleuquina 7 estas células inmaduras. Y aquí también están los GCSF que llamamos en hemato, que son los factores estimuladores de colonia. Si se dan cuenta, si ven su PPT de hemato, hay como estas siglas, y eso significa factores estimulantes de colonias. Ya tiene mucho que ver con la activación de hematopoiesis y así ya. Por favor, no se duerman, necesito aquí a mis gallos, necesito que estén aquí. Ahora se ven las preguntas, ya, para que las preguntas son para que todos esos conceptos que quedan en el aire se queden ya, para que se queden claros. Se corta cuando hay llamada, pero... Pues cualquier contexto. Disculpa, espera. No, yo no contesto. Vamos a iniciar a la gente. Y ya. Siguiente. Bueno, alguien que me quisiera decir qué son las citocinas. Ertoral. En este caso, Pablo, van a ser proteínas solubles que van a regular el sistema inmunológico y van a ser comunicadores moleculares. Ajá. Muy bien, Toral. En sí, con lo que dijo su compañera, me quedaría con comunicadores moleculares, que tienen que ver con todo lo que es el sistema inmune. Eso sería como el resumen del resumen del resumen, pero está muy bien, Toral. Ya sigamos. A ver, más que todo para que quede este concepto claro. ¿Alguien que quiera participar? Por ejemplo, ¿cuándo se le considera una citoquina autocrina? ¿Cuándo se le considera una citoquina endocrina? ¿Cuándo se considera una citoquina paracrina? Si no hay nadie, yo respondo. A ver, Estefano.
Bien, como habías mencionado de que las autocrinas van hacia el mismo, o sea, la misma célula, por así decirlo, las paracrinas van hacia, ¿cómo decirlo?, una distancia cercana porque ya hay una unión entre los mismos. Y la endocrina es así ya como que una distancia más lejos en el proceso, por ejemplo, de PCR, ¿no? Donde se activa todavía la C4 y es más lejano, por así decirlo. No sé si me expliqué bien, pero era algo así. Sí, sí, sí. Paracrina cerca y endocrina lejos y autocrina uno mismo. Ajá, muy bien, Estefano. Ya, la cosa es que creo que sepan los conceptos. La cosa es que ustedes entiendan, entiéndanse. Pero muy bien, para más que todo afinar ciertos conceptos. La autocrina para sí mismo, no hay nada que hacer. Cuando hablamos de autocrina, ya bueno, creo que va a soplar. Endocrina lejano, como veíamos la interleuquina 1, la 6, tienen que viajar un montón para llegar al hígado. Endocrina lejano. Paracrina, haremos la interleuquina 4. Entonces helper 2 está muy cerca al linfocito B cuando hay la presentación antígena. Aquí, así que la interleuquina 4 pues, solamente es de corta distancia. Si quisiéramos decirlo de cierta manera así. Pero muy bien. Gracias, Estefano, por participar. Ya. ¿Cuál es una de las citoquinas que se caracteriza por ser autocrina? Samantha. Sería la interleuquina 2. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién produce la interleuquina 2? ¿Alguien sabe? Porque ya si saben para quién la produce, ya saben para quién es. Bueno, nada, no, bueno, linfocito T. No te explica qué T, puede ser el T helper 1, puede ser T helper 2. Está muy relacionado con los linfocitos T, la interleuquina 2. Y mucho que tiene que ver con los linfocitos en general. Es para sí misma, para que se... Es algo bien chévere la interleuquina 2 porque imaginemos, ya. Creo que esto imaginen en su cabeza. A un linfocito B, bueno, no, un monocito le va a presentar al T helper 1 lo que sería un patógeno, un antígeno. ¿Ya? Y ese como que dice, el linfocito T como que se queda pensando, estamos en una infección. Yo solo podré, no creo. Así que empieza a producir interleuquina 2 para volverse mucho más fuerte, para poderse proliferar, para que haya varios linfocitos T helper 1 que reconozcan ese patógeno. Si se dan cuenta, es algo muy interesante, porque si saben, solamente hay un linfocito T helper para cada patógeno. O sea, tú tienes tu linfocito T helper para COVID y solamente tienes uno. Y ya, pues. Así que necesitas como que ese linfocito T helper 1 necesita multiplicarse. Necesita que para que la respuesta sea mejor, que hayan varios. Y gracias a quien logra eso, gracias a la interleuquina 2. Ya, para más que todo afinar. Pero muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pleiotropía? Samantha. Cuando una citoquina puede tener varias o distintas funciones. Ajá, muy bien. Pleiotropía, varias funciones. Ya. Una citoquina puede tener varias funciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de redundancia? Oral. En redundancia nos referimos cuando varias citoquinas tienen la misma función. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si entienden citoquinas, se entienden todo el... ¿no? Van del banco de sangre, si entienden citoquinas, así les pongo. Ya. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinergismo y de antagonismo? A ver, Samantha. Podría ser sinergismo cuando unas citoquinas se potencian entre sí y un antagonismo sería más como un inhibidor. Sí. Cuando inhiben una función de otra citoquina. Ajá, muy bien. Bien, espero que ahora este es el resumen del resumen, chicos, pero ya. Espero que estén atentos a esta parte. Muy bien. Sigamos. Díganme dos citoquinas de la inmunidad innata. Si quieren tres ya. Pero solamente les pido dos. A ver, Melanie. La interleuquina 1 y la interleuquina 6. Muy bien. A ver si bajan sus manos. Voy a tomar screen, ¿no? Luego no tengo evidencias de que he hecho esto. Y ya. Siguiente. Dígame dos proteínas de fase aguda. Ajá, pensaron que no les iba a preguntar eso.
Estoy pidiendo tres, solamente dos. A ver, Samantha. Una de ellas es la proteína C reactiva. La otra sería mm, algo de proteínas mieloides o algo así. A ver, No Samantha, había escuchado. te voy a considerar igual. Bueno, ya, la compañera Piano ya dijo una. A ver, alguien que me diga una más. A ver, Yelin, dime otra más. Por lo que estoy viendo, también podría estar lo que es el fibrinógeno. Ah, muy bien, fibrinógeno. El fibrinógeno, factor de Wien. Ya ni siquiera me acuerdo. Hemostasia no es muy fuerte, ya. Pero igual, todo lo que tenga que ver con hemostasia también son proteínas de fase aguda. A ver si les ayuda también en todo eso. A ver. ¿Para qué sirven los interferones y a qué inmunidad pertenecen? Sí, ¿no? A ver, milagros. Los interferones más que nada servirían para... Sería como un comunicador de que una célula está siendo infectada por un virus. Y con respecto a la inmunidad, sería la innata, Ujú, muy bien. porque ya estimulan a que vengan los NKs para que revienten CMH. Muy bien, milagros. Pero ya, también para agregar esta parte. Ah, me olvidé, de nuevo. Los interferones, si quieren hacerse como un resumen, ¿para qué sirven los interferones? Interfieren con la replicación viral, o sea, interfieren la infección viral. Por eso se llama interferones, porque son como que interfieren con toda esa parte. Evitan que el virus como que tipo se propague como tal, ¿ya? Por eso se llama interferones. Por eso de ahí sacaron su nombre, pues, porque interfieren con la replicación viral. Me olvidé de mencionar esa parte. A ver, cuando hablamos de citoquinas y la inmunidad adaptativa, no les digo que me digan las citoquinas, sino cómo las clasifican. ¿O cómo se clasifican en sí las citoquinas de la inmunidad adaptativa? Hay dos tipos grandes de... Ah, bueno, hay dos grandes grupos de esto. ¿Alguien sabe? Ah, no, me está diciendo las tres en general, Samantha. Pero a ver, existen tres. Les voy a ayudar. A ver, las citoquinas pueden ser de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, o pueden ser para el estímulo de la hematopoiesis, ¿ya? De la eritropoiesis, lo que ustedes deseen. Pero si hablamos específicamente de inmunidad adaptativa, ¿cómo las dividiríamos? A ver, caparachín. Se dividiría según lo que es el tipo de linfocito T. Helper sería T helper 1 y T helper 2. Ajá, excelente. Voy a poner 3 puntazos por esa participación, porque nadie más sabía. Muy bien. En sí, eso es la gran clasificación. Las citoquinas que son producidas por el linfocito T helper 1 y las citoquinas que son producidas por el T helper 2. Y ya, muy bien. Ya. Ya que ya sabemos eso, mencionen dos citoquinas que produce el linfocito T helper 1. Toral. Em, Tenemos a lo que es la interleuquina 2 y también al interferón gamma. Ujú, muy bien. Mencioné dos nomás, así que ya, bueno, les doy la... Ahora ya, más o menos se imaginarán cuál va a ser la siguiente pregunta. Mencione dos citoquinas del linfocito T helper 2. Ya. A ver, Melanie. Ya interleuquina 4 y interleuquina 5. Ala. A ver, alguien de los que está alzando la mano puede decir dos más porque son varias. Para considerarle sus puntitos. Aparte de la 4 y la 5. La 10 y la 13 también puede ser. Ala, muy bien, milagroso. Ya, también voy a considerar a García porque participó también. Paucar García. Muy bien. A ver, creo que esas son todas las preguntas para hoy. Disculpen chicos, no tengo tiempo de reaccionar. Pero nada más, si esto saben, están listos.
Bueno, ya. Con esa pregunta, con la última, la 12, eso es lo que sí o sí tienen que saber. En el examen, la profesora Milagritos les va a venir tipo, mencione, o sea, les va a venir diferentes interleuquinas y les va a decir, ¿para qué sirve? Marca la interleuquina que tiene que ver con replicación viral, o la que inhiba eso, tiene que marcar la que dice interferón. Después dice, a la que tenga que ver con diferenciaciones de células B, y tienen que marcar la interleuquina 4. La que mencione, marque la interleuquina que no sea producida por el linfocito T helper 1, la que no sea. Y así nosotros serán las preguntas, para que nosotros tengan una idea cómo deberían estudiar. Así viene como que todo, de todo un poco. Y aquí está la tabla de citocinas que saqué de Lavas. Con que se sepan hasta la 13, está en tela ya. Pero no tienen que memorizarse ya. Aquí está muy bien explicado. Te explica que la interleuquina 2, ¿quién la produce? Principal fuente celular, el linfocito T. ¿Para qué sirve? Para la proliferación, diferenciación de linfocitos T, para la proliferación de NK, ya, y hasta para linfocitos B. Yo me quedaría con los dos primeros, ya. Ya tenemos en interleuquina 3, que interleuquina 3 es un factor hematopoyético. O sea, miren cómo es produce la maduración inducida de todas las líneas hematopoyéticas. O sea, es que va a producir eritropoiesis, leucopoiesis, va a producir homopoiesis, creo que sí. Pero ya. Tenemos a la interleuquina 4, que ¿quién produce? El TSD4, el T helper 2. En los linfocitos B producen el cambio de isotipo, tienen que ver mucho con la diferenciación y proliferación de T helper 2. Y así. Ya. Este es un cuadro que bien chévere de Lavas. Está ahí copiado y pegado. Y aquí hasta interleuquina 7, interleuquina 5, 6, hasta la 13. Ya, con que se sepan esas tres interleuquinas, chévere. Ya. Para que tengo que tener una idea, quién la produce, quién es quien produce, si pertenece a la inmunidad innata, si pertenece a T helper 1, si pertenece a T helper 2, si es un factor hematopoyético, puede ser. Ya. Y por último tenemos a la familia de las citoquinas de tipo 2, o sea que estas son los interferones. El interferón alfa, quien lo produce, las células dendríticas, los macrófagos, células infectadas en general, y ya. ¿Y quiénes la pueden recibir? Todas las células. ¿Para qué? Para producir un estado antivírico. O sea, para que estén listos, para que cierren sus puertas, para que ya no dejen que el virus entre, en ese caso, en los casos de sus vecinos. También aumentan la expresión del CMH1 y también activan a los NK. El alfa y el beta tienen las mismas funciones, ¿ya? Para que no se hagan tanto problema. El otro es el interferón gamma, que creo que es el más complejo porque tiene distintas funciones. Me quedaría con los macrófagos, que activan los macrófagos, le dan a los macrófagos más capacidad para comer. Y ya, también tiene que ver con los linfocitos B, también tiene que ver con los T helper, para que se diferencien de T helper 1. O sea, de todo. Es lo malo de lo que no me gusta citoquinas, muchas funciones, pero quédense con las dos primeras, aunque sea. Y ya están telas. Y con lo que la profesora les menciona. Esto complementenlo con lo que la profesora les menciona en la clase. Y ya. Eso sería todo lo que es el refor de hoy. Espero que no les haya sentido pesado. Yo lo sentí pesado y he dado de refor, ¿saben? Así que ya. Para terminar, y para ir a lo de la profesora Milagritos, le voy a mandar el fast.